Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Bueno. Hola, ¿cómo están, familia El Almendro? Deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche grande, ricas y abundantes bendiciones. Vamos al texto base que está en Éxodo capítulo 20. Recordándoles que estamos haciendo un estudio acerca de la importancia y la suficiencia de las Escrituras. Y en este estudio estoy haciendo un apartado hablando acerca de los 10 mandamientos. La semana pasada estuvimos hablando del primer mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Hoy vamos a hablar del segundo mandamiento que ustedes ya conocen, ¿no? No tendréis o no te haréis ídolos delante de mí. Quiero ir con ustedes a Éxodo capítulo 20. Y allí en Éxodo capítulo 20 vamos a ir al verso 3. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué dice ahí? Fuerte, celoso. Quiero que tengan esas dos palabras en la cabeza. Fuerte y celoso. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrece, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Por qué les dije que guardaran esas dos palabras? Regularmente, quiero que ustedes de una vez se hagan una imagen aquí en la cabeza. Quiero que ustedes se imaginen a una hermosa dama. Y esa dama tiene un esposo. Y ese esposo es un hombre bastante grande. Yo creo que va todos los días al gimnasio, mañana, tarde y noche. O sea, debe tener esos músculos a reventar. Y que aparte de eso, no quiere que nadie le ponga ni siquiera un solo ojo a la dama. Entonces está diciendo, yo soy Jehová, su Dios, fuerte y celoso. Si alguien le pone una mano a la dama, yo voy a ir y lo voy a agredir. Lo voy a enfrentar. Es un problema que en la actualidad las personas tienen, que incluso pues ahora es como más fresco el tema, ¿no? No importa en ese tema las imágenes. Anteriormente, sobre todo hace un par de años, incluso un siglo, mirábamos demonios en todo lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, decían que si usted tenía los tacitos esos de los niños, los tazos, es que hay como la palabra, por ejemplo, Pokémon, ¿no? Demonio de bolsillo, ahí estaba el diablo, ¿sí? O la palabra Digimon. Entonces, que Pikachu era un demonio. Después dijeron que no, que Mario Bros. Después dijeron que no, que Shakira hizo un pacto con el demonio. Y ahora son tan fantasiosos que dicen que hay personas que son poseídos por el demonio de Shakira. ¿Cómo será eso? Shakira aún con vida y dicen que están siendo poseídos por el demonio de Shakira. Entonces ahí es donde hay un serio problema en la actualidad en la iglesia. La iglesia ha exteriorizado el problema. O sea, ninguno de nosotros nos queremos hacer responsables, es la palabra, de nuestras propias acciones. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Identificar un demonio en algo exterior o identificar el demonio interno? Yo creo que lo más difícil es identificar el demonio interno porque pues uno dice, yo soy buena persona, le llevé un pan, un mercado a determinada persona, yo soy lo más decente y bueno que hay en toda esta comunidad, ¿cierto? Es más fácil exteriorizar el problema, ¿por qué? Porque queremos echarle la culpa a cosas que están externas. Entonces, por ejemplo, le hago yo a usted una pregunta. ¿Se acuerdan de que hace unos años, de hecho cuando yo estaba niño, salieron los famosos Poly, que era la copia barata de los Play, de esas consolas de videojuegos? Le hago yo a usted una pregunta. ¿Por qué los padres de familia le compraban esas consolas a los niños? ¿Por qué? Porque era más fácil encargarle a la consola de videojuegos que se hiciera cargo del niño. O, por ejemplo, en el tema de los tazos, los chicos compraban esos tazos, los padres de familia les compraban los tazos para mantener a los chinos jugando con los tacitos. Ningún padre de familia que sea verdaderamente buen padre le prestó atención bien a sus hijos, ¿no? Y en la actualidad el problema aún es mayor, porque ahora les soltamos el teléfono a los niños. Hay niños que tienen 6, 7, 8, 9, 10 años, 12 años y tienen el teléfono y juegan su Free Fire, ¿cierto? Entonces dicen, no, pero es que allá los están entrenando para que ellos puedan ir y ultimar a otras personas a través de ese videojuego. La pregunta es, ¿el problema está en el videojuego o el problema en quién está? En el padre de familia que no quiere encargarse de la crianza de sus hijos. Entonces, después vienen a la iglesia y llega un predicador y dice, es que el demonio está en el teléfono.
El bicho está en el juego que usted le permitió jugar. Entonces el padre de familia se escuda y dice, sí, allá estuvo el demonio. El demonio siempre lo tuvieron ahí en la casa, los mismos padres de familia. Entonces es más fácil exteriorizar el problema que interiorizarlo. Es un problema que hay en la actualidad, ¿no? Entonces aquí hay un serio problema. A ver, aquí dice, no te harás imagen y semejanza de lo que está arriba en los cielos, en la tierra, ni en el agua, ¿cierto? Debajo de la tierra también. Entonces usted dice, pero si yo a veces me voy y me tomo unas fotos muy bonitas con mi pareja, con mis animales, ¿no estaré haciendo imagen y semejanza de esas cosas? Entonces a veces hay iglesias que satanizan esas cosas. ¿El problema está en la imagen? ¿En dónde está el problema? El problema es en que no hemos entendido el principio del mandamiento. Cuando dice yo soy un Dios fuerte y celoso, está hablando de que yo no admito que usted siendo mi esposa o usted siendo mi pueblo vaya y se prostituya o tenga un amante. Yo soy celoso. Entonces, ¿qué hace Dios? Se remanga las manos y va y le casca al ídolo. Pero en el proceso de cascarle, o sea, pegarle, golpearle al ídolo, se lo lleva también a usted. ¿Por qué? Porque cuando el Señor trata de cascarle a ese ídolo, adivine quién es el primero que se opone a Dios. Uno. Entonces ahí es donde está el problema. Ahora, ídolos no solamente hay en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No solamente de allá. Mire, los católicos lo que hicieron fue, esto lo pueden ustedes mirar a través de los anales de la historia, era que los pueblos alrededores tenían muchas deidades, ¿no? Estaba Isis, Semiramis, estaban los dioses del Olimpo, porque ellos tenían también, adoptaron la cultura griega. Entonces estaba Zeus, el dios del trueno, estaba Apolo, estaba Artemis, estaba la diosa Diana. ¿Qué pasó? Que cuando Constantino obligó al pueblo a volverse creyente, porque fue una obligación, les dijo, todo, de ahora en adelante todo el mundo tiene que ser cristiano, y los cristianos se volvieron populares. Entonces, ¿qué hizo esto? Que los pueblos que no creían en el Cristo o en el Dios de la Escritura, ni tampoco en el Mesías llamado Jesús, ellos empezaran a rebelarse en contra del imperio. Entonces, la iglesia apostólica y romántica, o sea, la iglesia católica, se ideó una idea. Dijo, valga la redundancia, dijeron, no, pues vamos a hacer una cosa, vamos a decirles, no, nosotros creemos también en lo mismo que ustedes. Lo que pasa es que Zeus es Jehová. ¿Sí? Entonces, o también podemos decir que determinado personaje, determinado santo, como por ejemplo en ese entonces Apolo, le podemos colocar un apóstol. ¿Sí? Entonces empezaron a colocarle, por ejemplo, Isis y Semiramis, entonces le pusieron allí a María y a su hijo. Entonces, ¿qué pasó con los otros pueblos? Dijeron, no, entonces ellos adoran a los mismos que nosotros adoramos, pero con otros nombres. Y con eso tranquilizaron al pueblo. Esto es algo que condena la Escritura. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es una imagen de una deidad o ídolo adorada en exceso. ¿Sí? Entonces el problema no es que usted se haga una imagen porque usted se mandó a tomar una foto. ¿Cuál es el problema? Cuando usted idea esa imagen y muestra esa imagen como algo de verdad demasiado importante para su vida. O como algo que le va a traer a usted buena suerte. Ahí es donde empieza a tener problemas el ídolo. Yo, por ejemplo, cuando voy a los pueblos aquí de Colombia, aquí pues nosotros tenemos una herencia española, ¿sí? Y entonces ahí fue donde se hicieron las grandes catedrales y todo ese tipo de cosas. Yo entro sin miedo a la iglesia y observo y admiro la arquitectura que hay allí. Me parece, hay unas iglesias aquí en Colombia muy antiguas. Me gusta, por ejemplo, los acabados en piedra, los acabados rústicos. Y yo digo, oiga, mire cómo era la ingeniería en aquel entonces. No me pongo allá a adorar a ningún ídolo de ninguna índole, y ni tampoco me voy a poner allí a admirarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo en mi conciencia algo que el apóstol Pablo hablaba. Vamos a 1 Corintios capítulo 8. Allí en 1 Corintios capítulo 8 había un serio problema. ¿Cuál era el problema? Que había como una confrontación. Había una confrontación porque habían personas que trataban de judaizar. ¿Qué es un judaizante? Aquella persona que trata de que usted tenga que obedecer la norma, la ley, no sacando aparte la ley del sacerdocio que fue puesta a un lado porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, o las leyes dietéticas, que son la de no comer cerdo, las bebidas negras. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esas leyes dietéticas en aquel entonces
eran un problema, porque llegaban los judaizantes, entre esos Pedrinchi, y se comportaba en la iglesia de una manera cuando estaba con gentiles o con otros pueblos, y se comportaba de otra cuando estaba delante de los judíos. Entonces, ¿cuál es el problema? Mire, vamos a ir al texto, 1 Corintios capítulo 8, versículo 4. Entonces, miren lo que dice acá, lo sacrificado a los ídolos. Entonces yo quiero que usted se imagine una cosa. Antes, ¿qué se hacía? Por ejemplo, se le agradecía al Dios en ese momento de turno que él haya bendecido los cultivos, la siega, que él haya bendecido pues en gran manera los terrenos para que fueran fértiles, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hacía? Los primeros frutos se iban y se traían delante del ídolo para que el ídolo supuestamente viniera y multiplicara más los sembradíos y que bendiciera la tierra, ¿no? Entonces, aquí hay un problema, mire. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, dice el versículo 1, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero ojo, todos tenemos conocimiento, le está hablando a aquellos que creen y que son creyentes y que entienden. Hay personas que no entienden. Si yo les hablo de Pokémon, creen que esos eran demonios que se le metían a los niños. Y había noticias en donde, no, mejor dicho, el niño se enloqueció porque estuvo jugando a los tazos. ¿Sí me hago entender? Entonces, el problema es que ya exteriorizamos el tema y no nos damos cuenta de cuál es la raíz del problema. Entonces aquí dice, sabemos todos, o sea, el conocimiento, ¿no? El conocimiento envanece, pero el amor edifica, dice ahí. O sea, tenemos el conocimiento de qué son los ídolos, pero está hablando de tratar de ponerle a las personas la norma para que esas personas la obedezcan. O sea, ponerle, por ejemplo, las normas dietéticas ya es conocimiento que ya envanece a la persona. ¿Por qué? Porque ya Cristo, en nuestro día de reposo, Cristo nos ha dado a nosotros el permiso de poder degustar los alimentos, orando y bendiciendo los alimentos. Por lo tanto, ya esas leyes dietéticas quedaron a un lado. Tenemos las leyes morales, que esas hay que cumplirlas. Entonces, en el versículo 2, mire lo que dice. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. O sea, es un tema más de quién ama y quién no ama a Dios. El que ama a Dios no exterioriza el problema, sino lo interioriza y mira el problema ¿en dónde? En el sí mismo, en el yo. Dice acá, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Entonces le está diciendo a los creyentes, mire, un ídolo nada es. No existe para el cristiano tal cosa. No tiene poder. Pero hay cristianos que llegan a una casa en donde tengan un ídolo, una virgen, un crucifijo o cualquier muñeco que pongan allí y de una vez, ¡ay! El anatema, están malditos. Esa persona se va a condenar. Eso es un error. El demonio está en la persona. Y ahí está diciendo, sabemos, según el conocimiento de Dios y el amor que nosotros tenemos para con Dios, que un ídolo nada es. Usted puede entrar confiadamente a una iglesia católica, observar toda esa mano de muñecos que usted ve allí, con todo respeto para aquellas personas que de pronto tienen esa creencia. Esas cosas no son nada, son simple yeso y madera, con unas varillas metidas por dentro para que el muñeco se sostenga. ¿Cuándo un ídolo de esos adquiere poder? Le hago yo la pregunta. Cuando uno mismo se lo da. Y hay un tema que yo quiero tocar que es delicado, por ejemplo, la santería y el espiritismo. Cuando usted, por ejemplo, cree que en ese muñeco hay un espíritu, usted está equivocado. En el espiritismo usted debe entender de que, por ejemplo, un espiritista o un, por ejemplo, satanista o la persona que esté desempeñando ese papel, le va a hacer creer a usted de que ese muñeco tiene poder. No tiene poder. Pero sí puede venir una entidad demoníaca y venir a ocupar por su fe, porque para el que cree todo le es posible. Y mire que nosotros, en el momento de creer, somos para lo malo, somos verdaderamente crédulos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si usted cree que eso tiene un poder, pues para el que cree, que adivine qué, todo le es posible. Entonces, por eso hay personas que en los actos de espiritismo, pues se endemonian. Pero ese muñeco que usted tiene allí no tiene ningún tipo de poder. A mí me da risa porque, mire, hace poco estuve en una casa de una hermana. Y la hermana estaba
hablando de estas cosas, mejor dicho, que de las imágenes. De hecho, fue en Navidad. Entonces, que Papá Noel y que el hermano de Papá Noel y una cantidad de cosas, y mejor dicho, que eso habían demonios por todo lugar. Yo me puse a analizar la casa de ella y tenía unas negritas del Pacífico que estaban cargando, pues de una u otra forma, pues la creencia de aquel entonces indígena. Hay muchas cosas, tenía elefantes hindús, tenía muchas cosas allí que verdaderamente tenían que ver con otra religión. Pero ella los tenía como ¿qué? Como simples artículos de decoración. Incluso tenían esas campanas, esos campanarios, para cuando usted abre la puerta, eso suene. En algunas creencias en el taoísmo es que esas campanas o eso trae buena suerte. La persona que entra por esa puerta y mueve esas campanas trae una buena suerte. En la actualidad se colocan ahí a la entrada simplemente para avisar cuando alguien entra y cuando alguien sale. ¿Miran el problema? Entonces, el problema consiste en que nosotros exteriorizamos todo y le damos y le atribuimos poder a algo que nunca ha tenido poder. Y ignoramos el problema que tenemos internamente. He ahí el tema. Entonces, esta es como la introducción de lo que es un ídolo. ¿Sí? Le estoy hablando del ídolo porque los ídolos para muchas personas se han convertido en algo muy importante. Yo cuando no era creyente cargaba en mi billetera a San Miguel Arcángel. Entonces yo creía que San Miguel Arcángel me protegía. Cuando tiempo después me puse a estudiar angiología, yo me di cuenta de que la verdad tenía era una monita con una oración atrás que nunca leí. O sea, ahí es donde está el problema. Dios me trajo hasta acá, me ha traído hasta acá y me ha guardado. Dios es el que me ha guardado, no San Miguel Arcángel. ¿Sí? Pero yo, ¿por qué les quiero hablar de este tema? Porque las personas no han entendido el principio del mandamiento. O sea, el problema, vuelvo, les digo ya. Usted cree que el problema está afuera. No, el problema está dentro y se los vengo a mostrar. ¿Sí? Otro tipo de deidad que en la actualidad y que incluso el Señor lo advirtió en los evangelios y que también el apóstol Pablo hizo hincapié en Timoteo, en Corintios, y también el Señor Jesús reprendió a más de una persona hablando acerca del amor al dinero. O sea, ese es un problema muy fuerte. Y por último les voy a dar un plus, o sea, para que ustedes se animen a escuchar lo que quiero comunicarles el día de hoy. Quiero decirles a ustedes algo importante antes de continuar. Miren, nosotros creemos que definitivamente Dios es un Dios inmóvil. O sea, la iglesia tradicional, o sea, la iglesia romanista nos hizo entender de que Dios es un Dios que está por allá, quietico, que Él no nos está observando. ¿Sí? Pero según aquí, Éxodo dice algo totalmente diferente. Mire, cuando usted mira el versículo 5 de Éxodo capítulo 20, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito. O sea, Él visita la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. ¿Pero por qué? De los que me aborrecen. ¿Por qué? Porque Él entiende la maldad del hombre y Él cuando bajó, descendió y vio que los hombres habían puesto en marcha el rebelarse en contra de Él, dijo, mi espíritu no contenderá por siempre, ni para siempre ¿con quién? Con el hombre. Entonces, ahí es donde hay un tema importante. Dios no va a pelear con usted. Entonces, ¿qué dijo Dios? Dijo, vamos a hacer algo importante acá. Yo voy a visitar la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. Ahí voy a tener misericordia de ellos, de sus familiares. Pero ¿qué puede pasar entre esa tercera y cuarta generación? Que Dios mismo deja que ellos se desfoguen haciendo la maldad. Entonces, no los detiene. Incluso permite que ellos hagan esa maldad, que desarrollen esa maldad. Y Él dice, tranquilos, no les voy a estorbar para nada. Cuando llegue el gran juicio, ustedes van a arreglar problemas conmigo. Pero en cada generación, de cada tercera o cuarta generación, yo me voy a presentar a uno de sus familiares y voy a llevarlos a creer en el evangelio, a mostrarles la verdad. Entonces, por eso es que ninguno va a tener excusa finalmente delante de Él, porque Él ha hecho misericordia con los hijos de los hombres. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no vemos la misericordia de Dios porque pensamos de que Dios está inmóvil y de que Dios es una imagen, una estampita. Y de que Dios tiene muchas cosas allí que hacer, pero que Dios no se preocupa por lo que está sucediendo acá. No, Él sí se preocupa. De hecho, Él visita la maldad. Pero imagínense donde estuviera visitando generación por generación. Nos achicharra.
Entonces él dice, voy a visitar la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, a pesar de que sean personas que profesen iniquidad y que nunca me hayan tenido a mí en cuenta como su Dios. Entonces, mire que ese mandamiento empieza, no tendrás dioses delante de mí, no tendrás dioses. Y el problema es que las personas no están contemplando de las diferentes cantidades de ídolos que hay. O sea, hay muchos tipos de ídolos. Por ejemplo, hay personas que ven a un futbolista o a una persona famosa y ese ídolo se le ha convertido en un dios, en un modelo a seguir. Por ejemplo, estamos en los tiempos de los influencers, ¿no? En donde, mejor dicho, usted mira que usted anhela la vida que tienen muchos de estos personajes, así no crean en Dios. Y por otro lado también está la idolatría, o sea, el ídolo en cosas, que obviamente ya lo hablé acerca de los ídolos materiales, pero también nosotros tenemos apego a cosas, por ejemplo el celular o muchas otras cosas a las cuales usted le agarra el cariño. Ya es un tema de exceso. El problema son los excesos y de contemplar que eso le va a poder traer algún tipo de bien. Eso es un agüero. ¿Ven? Y mire, hay un tema muy importante. Que día yo estaba mirándome un video de Kim Jong-un, no sé si usted lo conoce, el coreanito de Corea del Norte, valga la redundancia, y este hombre entendió algo que entendían los emperadores antiguos. ¿Cómo hacer para someter a una nación a la adoración a él? Esto también lo hizo Roma. Entonces ponían al César como un dios. Y también él ha puesto imágenes en todo lugar, en los colegios, en los televisores, solamente se habla de él, solamente hay un programa en donde exaltan al líder supremo norcoreano, ¿sí o no? Pero ¿por qué hace esto una persona de estas? Para que usted le idolatre. Pero hay personas que salen en las redes sociales, en nuestro diario vivir, las cuales nosotros también tenemos un apego o un tipo de idolatría. Digo este tipo de cosas porque lo que sucede es que Dios está haciendo una advertencia. Yo soy un Dios fuerte y celoso. ¿Qué es lo que hace Dios? Es la pregunta. Lo que hace Dios es de que usted dependa, o sea, permite que usted dependa de ese Dios. Como por ejemplo cuando Moisés fue allí delante de Faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo. Ahí dice que Dios endureció el corazón de Faraón, pero en realidad es que Dios cogió el corazón de Faraón y dijo, ¿vas a ser aún más malo? No. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué quiere decir ese texto? Lo que hizo Dios fue permitir que el corazón de Faraón se endureciera aún más. O sea, Dios permite que él mismo se siga envenenando su mismo engaño. Si Dios no actúa, si Dios no mete mano en nuestro diario vivir, definitivamente nosotros seríamos idólatras a muchas cosas. Entonces, ¿qué hace Dios? Ser un Dios fuerte que compite o que está en contra de esas deidades. El problema es que si usted se atraviesa, usted va a llevar de la rumi. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Digamos, una deidad, por ejemplo, un hombre que esté enamorado perdidamente de una mujer. Ahí ya hay un problema serio. Porque una cosa es el amor y otra cosa es la obsesión. Entonces, ¿qué puede llegar a suceder? Que si usted como hija de Dios se va en pos de un hombre, y dice la escritura claramente, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Entonces ya está dando una advertencia. No significa que usted no pueda confiar en su pareja. Significa de que usted tiene que mirar a su pareja como lo que verdaderamente esa persona es, un ser humano. Que el que le ha dado esa pareja a usted y le ha permitido, ¿quién es? Dios. Pero asimismo, como Dios se la dio, también se la puede arrebatar. El problema es cuando usted se idee con esa persona y cuando ya usted le entregue toda su mente y fuerzas a esa persona. Por eso el mandamiento, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El problema es empeñarnos en esa deidad. Entonces hay que tener control con este tipo de cosas porque las personas no miran esto como algo verdaderamente importante. Antes de entrar a lo que hizo el pueblo de Israel, quiero darles el plus. Hay personas, por ejemplo, en la iglesia cristiana que contemplan que todo tiene demonios, ¿no? Y llegan a las iglesias con diversas problemáticas y hay muchos pastores que creen que a punta de oración pueden llegar a curar a esas personas. Por ejemplo, si viene una persona con problemas de esquizofrenia, creen que a través de la oración, ¿sí? De echar fuera de pronto algún tipo de demonio que esa persona con su problema de esquizofrenia se los comunicó, pues creen que pueden sacarle afuera al bicho, ¿sí o no?
pero la persona ya viene con una condición médica. Esa persona en realidad tiene un problema ¿en dónde? Aquí en la cabeza. Es un problema médico. Claro está, nosotros podemos orar por sanidad, pero orar por sanidad es diferente a echarle fuera al demonio. No son lo mismo. Entonces, mire, yo durante bastante tiempo he trabajado en fundaciones como terapeuta y también trabajé en régimen penitenciario para tratar de regularle la droga a las personas que estaban allí, cuidándolos y tratando de guiarlos frente a la problemática. Pero yo conocí muchos pastores que los personajes que tenían problemas en adicciones iban y lo llevaban allí, y entonces esos pastores creían que a punta de sacarles fuera el demonio de la adicción, esas personas iban a recuperarse. Hay un problema aquí muy serio. Cuando usted, por ejemplo, consume algo de vez en cuando, por ejemplo el café, usted puede verdaderamente decir, a mí me gusta el café. Pero cuando usted ya lo consume mañana, tarde, noche, se le convirtió en un hábito terrible, ya usted es adicto al café. ¿Sí? Por ejemplo, el alcohol, que es una de las enfermedades más graves que hay y que las personas no identifican como grave porque ¿quién no se puede tomar una pola aquí en Colombia? Entonces, uno de los vicios más terribles que yo he conocido durante el tiempo que he trabajado es el alcohol, porque el alcohólico vive con la familia y degrada a la familia. Una cosa es una persona que tiene, por ejemplo, algún tipo de adicción a una sustancia más fuerte, que no la puedo nombrar acá porque verdaderamente me restringirían pues, el video, pero hay sustancias que botan al adicto a la calle y la familia dice, no lo volvimos a ver, cogió costal y nos olvidamos de él. Pero otra cosa ya es el alcohólico. El alcohólico trabaja todo el mes, ¿para qué? Para al final de mes o al final de quincena depositar esos dineros en las arcas del que le vende el vicio, que en este caso es el de la cantina, ¿no? Y esa persona llega a su casa sin ni un peso, le da agua, panela, pata y puño a sus hijos y verdaderamente es una persona que día a día se está degradando. Y ese vicio es difícil de sacar. Pero usted puede orar porque se salga el demonio de alcoholismo, pero es que el demonio del alcoholismo es el mismo sujeto que se ha hecho adicto a ese tipo de sustancias. Es como, por ejemplo, el ludópata. El ludópata se acostumbró a creer que a través de juegos de azar puede llegar a conseguir su sueño más amado, que es ser rico. Al inicio, y eso lo digo con conocimiento, los mismos dueños de los casinos permiten que esa persona obtenga algo de éxito para volverla adicta. Después del tiempo, pues obviamente la persona ya se convierte en un cliente regular y cree que siempre va a ganar, pero va a empezar a perder, pero la persona va a recordar la sensación de cuando ganó el dinero y quiere seguir con esa sensación hasta el final. La pregunta es, ¿hay un demonio llamado ludopatía? No. ¿Es él el que se ha acostumbrado y que ha hecho eso de algo muy común en su vida y que lo hace de manera continua, por lo tanto ya se convirtió en un hábito? Y esa persona entró en ese hábito y necesita entender que necesita de rehabilitación. Necesita entender, el alcohólico necesita entender que es alcohólico. El ludópata necesita entender que es ludópata. Y algunos necesitan entender que son mitómanos porque mienten por deporte. Nosotros los seres humanos somos propensos a sufrir de varios tipos de adicción. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque nosotros tratamos de llenar vacíos internos. Y esos vacíos internos son cosas que nos ha dejado a nosotros la vida, son deseos, de pronto productos de la crianza, o son cosas que definitivamente por causas externas o por causas que usted nunca provocó, pues llegaron a su vida. Pero no todos son demonios. ¿Qué hace el demonio en el ludópata? Por ejemplo, ¿usted qué cree? Amigo, si usted va y apuesta la casa, yo creo que esta vez sí va a ganar. Y usted, ¿cierto, viejo Sata? Y entonces Satanás le dice, sí, te lo digo de onda. Ah, pues sí, vamos a apostar la casa. El demonio le puede decir al alcohólico, una más. Usted lo controla. Y usted dice, ¿cierto, viejo Sata? Y el demonio, sí, te lo digo de onda. ¿Sí? El demonio manda el dardo, ¿y quién es el que se lo cree? Usted. Es como, por ejemplo, a mí que me encanta la comida. Uno, venga, comas esta hamburguesita, venga, vamos a comer esto, vamos a comer aquello. No, usted lo controla. Gracias a Dios yo tengo esposa y mi esposa me controla la comida. Pero yo antes, definitivamente, yo miraba cualquier puesto chuzo
Y yo me metí ahí. Producto de eso es que tuve 6 operaciones. ¿Tenía un demonio de glotonería? No. Los demonios se encargan de ejercer bien su papel. ¿Cuál es el papel del demonio? Tentar. Entonces no todos son demonios. ¿Y por qué les quiero dar este plus? Porque definitivamente usted debe de entender que el problema es usted. El problema no es que usted tenga una imagen. El problema no es que usted vea que hay una cantina ahí en su esquina, en la esquina de la casa, o un casino. El problema no es la señora que vende la salchipapa. El problema, ¿en dónde está? En uno. Uno tiene que identificar ¿qué? El problema. Cuando usted no identifica el problema que hay en su vida, usted anda en algo que se llama negación. Nosotros somos propensos a tener varios tipos de hábitos y de vicios. Y eso también es un ídolo. Puede ser que el alcohol se haya convertido en su ídolo. Puede ser que la comida se haya convertido en su ídolo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay un texto que dice que ustedes son templo del Espíritu Santo y si usted destruye el templo, ¿quién viene a destruirlo a usted primero? Dios. ¿Por qué? Porque usted está dañando su cuerpo. Entonces Dios viene a ajustarle a usted las tuercas. Uno cree que Dios está como impávido, inmóvil y que Dios no hace nada, pero hasta el día de hoy Dios sigue trabajando. Un ídolo puede ser muchas cosas. Una imagen es un problema cuando usted le da poder. Entonces usted puede entrar a cualquier lugar. Una vez yo entré a la casa de un chamán y yo miré una cantidad de cosas y tenían allá a una cantidad de bichos ahí, eso mejor dicho, ¿qué más no tenía ese señor? Y era un charlatán, porque de hecho yo tenía a uno de hecho era el hermano de uno de los muchachos que yo tenía allí rehabilitándolos en problemas de adicciones. Y yo le preguntaba al muchacho, yo le decía, venga, ¿cómo es el negocio de su hermano? Él me decía, todo es una farsa, todo es una mentira. Lo que nosotros es hacerle creer a la persona que nosotros podemos solucionarle este problema. Y nosotros vendemos a partir de eso una cantidad de cosas que no le van a servir. Pero la persona sigue creyendo en eso y nosotros nos avalamos, decimos, no, nosotros creemos en Dios. Pero en realidad nosotros simple y sencillamente le queremos vender nuestros productos. Entonces yo le decía, pero ¿le va bien a sus hermanos? Y decía, increíblemente sí. Claro está que este personaje por allá se puso a vender, tratar de venderle, ¿cómo le digo yo? Una sanidad a la esposa de un mafioso y la persona casi se muere. Entonces, ¿qué sucedió? Lo estaban buscando para darle de baja y el hombre se perdió. Lo mismo, diagonal ahí en la casa de donde yo vivo, había una vecina que se la pasaba haciendo riegos con las personas que le caían mal en el barrio, entre esas personas mi mamá. Yo salía a las 4:30 a veces, porque me tocaba irme para el trabajo, allí en las cárceles, y yo salía, y la señora era haciéndome riegos ahí al frente, y un día salí yo de la puerta, o sea, ya cansado de que me regara un poco de matas ahí al frente, yo cogí y le dije, señora, mi mamá está más que bien, o sea, eso no le está funcionando, pero si usted me sigue enjuagando el frente, le voy a meter una demanda. Así que piénselo muy bien, porque yo ya la grabé. La señora nunca más volvió a hacer ese tipo de cosas. La señora ya falleció. No me alegra que haya fallecido, ¿no? Quiero hacerle la aclaración. Pero ella tenía un nieto, y al nieto le llamaban el iluminado. El iluminado supuestamente sanaba. Un día yo fui a la panadería, de ahí a la esquina, y yo miré a una persona que tenía un color verde y estaba en una silla de ruedas. Y yo fui y le dije, vecino, un favor, me regala un pan baguette, no me acuerdo, que unas salchichas con huevos que yo iba a hacer ese día. Y entonces el señor estaba preguntando por el iluminado al señor de la panadería porque no encontraba bien la casa. Entonces yo miré, me parece que era una niña, pero bueno, no recuerdo bien. Tenía el cabello cortico, crespito. Y entonces el señor de la panadería dijo, me parece que vive como a mitad de cuadra ese muchacho. A mí me causó curiosidad porque yo miraba que la niña o el niño se estaba quejando, entonces yo le dije, venga, ¿usted a quién está buscando? A este muchacho Brandon, el iluminado. Yo, mire, hágame un favor, ahórrese su plática. Vaya a 2 negocios de aquí y ahí está un señor que llama Milciades. Vaya, pregúntale cómo le fue poniéndole la vena varicela, la mujer de él, al iluminado. A ver cómo le fue. Pues la señora se confió y se le estalló esa vena. Casi se muere. Y el iluminado se fue para los llanos orientales en donde creen más en esas bobadas. ¿Yo por qué digo esto? Porque nosotros queremos mirar la solución también en factores externos, no el problema interno.
Y las personas viven ¿en dónde? En negación. Si uno les habla de Dios, las personas lo primero que hacen es armarse. ¿Por qué? Porque ellos no quieren reconocer que muchas de las cosas que están sufriendo son productos de sus malos hábitos, de su pecado y de creer en cosas que nunca han existido. Entonces, yo hago estos videos con el propósito de que usted abra su mente y entienda un problema que está sucediendo en la actualidad, que es latente, que las personas de pronto no lo miran como un problema, pero sí es un problema. Entonces, hay personas, mire, esto es algo increíble. Y esto lo he aprendido con las redes sociales. Hay personas que hacen streaming. ¿Sí saben qué es un streaming? Un streaming es un tipo que se sienta en una silla allí a transmitir contenido durante 24, 48. Hay personas que duran hasta una semana ahí. Van medianamente al baño a hacer sus necesidades, comen ahí. Y lo más increíble es que hay personas, aunque usted no lo crea, miles de personas que se sientan a ver la vida de ese personaje sentado allí en esa pantalla. O sea, se sientan allí. Le hago una pregunta. ¿Esa no es un nuevo modelo de idolatría? ¿No es un nuevo tipo de ídolo? Si un ídolo es algo que se adora en exceso o que se le presta demasiada atención. Entonces, le he estado tocando la problemática desde el ámbito, por ejemplo, del mundo, el ámbito secular, aunque esto tiene que ver mucho con el cristianismo, porque hay cristianos que también creen en determinadas cosas y pues ellos dicen, bueno, yo asisto a la iglesia, pero también tengo otro tipo de creencias, ¿no? ¿El tema cuál es? Que aquí está diciendo la escritura, yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. O sea, por ejemplo, le pongo un tema aquí. Usted quiere una sanidad. Usted quiere prosperidad económica. Usted quiere que su pareja le sea fiel. Pero usted acude a todos menos al arrepentimiento, a negarse a sí mismo y usted no acude a Dios. Entonces, Dios mira ese ídolo entre usted y él. ¿Qué hace Dios? Le tumba el ídolo. Le va a tumbar el ídolo. Y el problema es que usted se va a oponer y usted va a llevar por delante. Conocí una mujer que durante años fue y trató de sujetar a su marido, y ojo que era creyente, y iba allí donde el brujo y trataba de darle bebedizos, entierros, una cantidad de cosas para tratar de sujetar a su marido. El marido no era creyente. Pues resulta y pasa que cuando esta mujer se medio descuidó, su marido la abandonó por una mujer más joven. ¿Cuál fue el problema? En donde Dios permitió que esta mujer viviera durante muchos años con este hombre y este hombre le diera guapanela, pata y puño y la degradara. ¿Por qué? Porque esa persona estaba confiando más en ese hombre que incluso en su mismo Dios. Ahí es donde está el problema. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios se va en contra del ídolo. Ahora, ¿qué le puede pasar al pueblo que se ha comprometido con Dios? Porque vuelvo a le digo, yo he estado tratando con factores externos o de personas que están regularmente en el mundo, que incluso les estoy diciendo que hay personas en el cristianismo que aún promueven algún tipo de idolatría. Vamos a ir a Éxodo. Y allí en Éxodo, usted va a buscar el capítulo 32. Quiero que hablemos de qué sucedió en ese momento con el becerro de oro que puso el pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 20, Moisés, de hecho en el 19 Moisés, es llamado para subir al monte Sinai. Quiero que presten mucha atención y se hagan una imagen conmigo. Esto lo hablé en la predicación pasada. Entonces, póngase usted a pensar. El Señor Dios vino y visitó al pueblo de Israel y lo llamó en un monte. Entonces, el pueblo dijo, bueno, queremos conocer a ese Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, que puso las plagas, que ultimó al primogénito de todo el pueblo de Egipto, que abrió el mar en dos y que nos trajo al monte Sinaí, pasándonos por un desierto, y que allí dijo que se nos iba a aparecer. Pues, ¿cómo se manifestó Dios según Éxodo capítulo 19? Una nube espesa alrededor del monte, que no se podía ver nada. O sea, imagínese usted ese cuadro. Habían truenos, relámpagos, la tierra se conmovía. Y entonces Dios les empezó a hablar, pero el pueblo empezó a escuchar una voz muy estruendosa y el pueblo no lo pudo oír o no lo quiso oír. ¿Qué hizo Dios? Dios se fue a comunicar con el pueblo, pero el pueblo no lo podía oír porque era muy grave su voz. Entonces el pueblo va y le dice a Moisés, Moisés, venga,
vaya usted por nosotros. Vaya usted, póngase la 10 y hable con Dios y usted escucha a Dios y usted nos transmite a nosotros el mensaje. Entonces Moisés dijo, listo, está bien. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Venga, suba aquí al monte y yo a usted le voy a decir qué le voy a mandar a decir al pueblo y cuáles son las ordenanzas. Pero en Éxodo capítulo 19 el pueblo a unísono voz había dicho, le vamos a obedecer a usted Dios por sobre todas las cosas y vamos a ser su pueblo. No vamos a tomar a otro Dios, sino solamente usted será nuestro Dios. Entonces Moisés se va monte arriba a buscar el lugar en donde se iba a encontrar con Dios. ¿Sí? Se llevó a Josué y Caleb. Entonces, ¿qué sucede? Que allí Dios con su puño y letra, vamos a leer Éxodo capítulo 32 y vamos a leer desde el versículo 18. Dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. O sea, Dios mismo escribió esos mandamientos. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, o sea, no fue Dios, sino fue Moisés, según ellos, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, présteme mucha atención. La escritura habla de que Moisés se tardó demasiado, ¿no? Lo raro, que yo quiero que ustedes presten atención, era que Dios aún estaba en el monte. El monte aún seguía humeando y seguía tronando. Les hago yo a usted una pregunta. Lo sacó de Egipto, puso las plagas y no solamente eso, sino que abrió el mar en 2. Y dijo que se les iba a aparecer en el monte Sinaí. Incluso mandó a Moisés a que subiera y el pueblo estaba viendo la espesa nube que estaba allí con los truenos. Pero a ellos se les ocurre hacer un becerro en oro, aún viendo que está la nube allí y los relámpagos y los truenos allí en el monte. Dígame una cosa, ¿usted haría lo mismo? Usted viendo que el monte relampaguea, que hay una espesa nube, usted le diría, Aarón, venga, háganos un Dios que vaya delante de nosotros. Mire cómo dice, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Pero, que vaya adelante, ¿y para qué le dice que vaya delante de nosotros? Que se oponga o que esté delante de ese Dios que parece que ultimó al que subió allí llamado Moisés. Se demoró demasiado. Y la verdad, tenemos miedo. Necesitamos hacer un becerro en oro. Necesitamos un ídolo. Entonces, miren lo que sucede. Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo, ahí están obedientes, apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Ay, para lo malo si hay dinero. O sea, cuando se trata de hacer un ídolo que se interponga entre usted y Dios, usted es capaz de poner su dinero. Y no le importa. Pero usted no quiere estar cara a cara con el Dios creador. Usted se quiere hacer un ídolo con el dinero. Pero usted dice, ¿ya no se está hablando del dinero? Aún no. Les estoy hablando del yo. El gran problema somos nosotros. Nosotros somos nuestro mayor ídolo. Entonces, ¿qué dijeron ellos? No, él bajó. Él no bajó. Tenemos miedo. Aarón, haga algo. Necesitamos un Dios que se vaya, o sea, que se pare duro. Imagínense esto. En contra de eso que está allá. Porque tenemos miedo. Ese Dios que lo sacó del pueblo de Egipto, o sea, no confiaban en Dios. De hecho, creían que fue Moisés. Miraban a Moisés como alguien verdaderamente o como una deidad. ¿Por qué ellos veían eso así? Porque incluso en Egipto les enseñaron de que Faraón, un hombre, era Dios. Entonces, ese supuesto Dios que, o sea, ellos ni siquiera estaban creyendo en quién. No estaban creyendo en Dios. Ellos creyeron que ¿quién fue? Moisés. Entonces dijo, nuestro Dios subió allá y ese Dios se perdió allí. Y ahorita tenemos el problema de ese Dios que está relampagueando, que está tronando y que necesitamos a alguien que nos defienda de él. El miedo hace que nosotros vayamos en pos de dioses ajenos. ¿Pero por qué? Porque nosotros tratamos de cubrirnos a nosotros mismos, nuestra maldad. Tratamos de librarnos
de un Dios que posiblemente traiga a nosotros castigo. Esta mañana estaba escuchando al pastor R.C. Sproul y él decía, una mujer se me acercó y me dijo, me parece increíble que usted me trate de hablar de un Dios que tiene problemas de ira, de un Dios de fuego, consumidor. Yo no quiero hablar de ese Dios, porque a mí me parece que el Dios de la Escritura es un Dios de amor. Entonces ella se estaba refiriendo, pues obviamente a los evangelios en donde Cristo vino, se puso la 10 y con mucho amor trató de enseñarle a muchas personas la justicia, el amor y la verdad. Pero entonces el pastor R.C. Sproul le dijo, pero allí, ¿usted dónde encontró eso? En la Biblia, ¿cierto? Dijo, sí. Y en esa misma Biblia no habla acerca de un Dios que está irado en contra del pecado del mundo. Si usted cree que ese Dios es solamente amor, usted está negando el carácter de él. Por lo tanto, usted está negando la existencia de él. Usted se está haciendo un Dios para usted misma. Y el problema está en usted, que se está tratando de hacer una imagen de ese Dios. La importancia de las Escrituras es esta, en donde Dios se muestra tal cual como Él es. Él se muestra como alguien que ama, como alguien que está dispuesto a rescatar, pero también como alguien que está cansado de que le estén viendo la cara. Pero no estamos dispuestos a hablar de eso. Entonces, mire lo que sucede. Yo creo que ustedes se van a reír. Vamos a ver. Versículo 4. Y Él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con burril, o sea, de un becerro. Les hago yo una pregunta. ¿Qué historia tenía en mente el pueblo de Israel de algo maravilloso que les aconteció para que ellos pudieran sobrevivir una gran hambruna? ¿Ustedes no se acuerdan de un sueño que tuvo un hombre llamado Faraón? En donde habían unas vaquitas gordas y otras flacas. ¿Cuál es el producto de una vaca? Un becerrito. Entonces dijeron, esta es la nueva promesa. Aarón, mire cómo es de suspicaz para el mal el hombre. Dijo, bueno, esta promesa la tuvimos anteriormente en donde Dios nos sustentó y nos sacó porque hubo un hombre llamado José, que nos sustentó durante la gran sequía, pues en este caso también vamos a hacer un becerro. ¿Para qué? Para que esto nos saque a nosotros de este gran problema. Entonces se hacen un becerrito en oro, el becerro. ¿Y lo hacen con qué? Con el dinero que sacaron de allí, del pueblo de Egipto, de las personas que tenían miedo, porque habían perdido, ¿quiénes? A los primogénitos, y no querían morir en manos de ese Dios airado. Entonces el pueblo les dio alhajas, les dio zarcillos, y la gente toda contenta colocándose esto porque habían salido con riquezas, y se las había dado ese Dios, y ahora con esa misma riqueza, ellos estaban tratando de hacer su propio Dios. Notan que las riquezas, en muchos casos, son el estorbo que tienen muchas personas en la actualidad para creer adecuadamente. Incluso puede ser que la riqueza sea la oposición delante de Dios y de los hombres. Con la misma bendición, ellos se hicieron un Dios. Ahí es donde está el problema. O sea, a veces el Señor le permite a usted tener riquezas y usted, en lugar de tener un corazón agradecido, el efecto es completamente distinto. Usted empieza a mirar cómo puede librarse de ese Dios airado. Entonces ahí viene el tema de las buenas obras. Entonces hay personas que a través de que dicen, no, pues yo en realidad voy a dar mercados, voy a dar ayudas, y es mejor ser buena persona que creer en Dios o ser cristiano. No me sirve la verdad de la Escritura. A mí lo que me sirve es hacerme un Dios con lo que yo pienso que puede ser ese Dios. Mi Dios es mi seguridad en el dinero, y yo a través de ese dinero voy a bendecir a muchas personas y los voy a prosperar. ¿Nota eso? Entonces, las personas tienen un problema con la bendición económica. Y no he llegado aún al punto de la economía. Dice acá, versículo 4. Y Él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El pueblo, asustado, le pidió a Aarón que hicieran un ídolo. Aarón de una vez lo presentó como el Dios que los había sacado de Egipto. Quiero que recuerden eso.
Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. O sea, él lo que hizo fue coger y decir, ese es Jehová. Entonces, mira el problema. Está la nube, están los truenos, los relámpagos, y ¿no se le ocurrió otra idea más inteligente a este hombre decir que el becerro ahora era Jehová, que los había sacado de la tierra de Egipto, tratando él de volverse un nuevo José? ¿Por qué? Porque como José tuvo los sueños de las vacas gordas y de las vacas flacas, pues ahora este hombre estaba poniendo un becerro hecho en oro. Y estaba diciendo, esta es la respuesta, y Dios es este. Y Él nos sacó del pueblo, de allí del pueblo de Egipto que nos oprimía. Entonces cuando usted se pone a ver, oiga, ¿todo eso pasó allí? Sí, todo eso pasó allí. La gente empieza a pensar de una manera equivocada de Dios, atribuyéndole a Dios cosas que Él no es y que nunca hizo, o atribuyéndole a una deidad o a una imagen las cosas que Dios hace. En el próximo mensaje voy a hacer un mensaje acerca de el tomar el nombre de Dios en vano y ahí voy a profundizar acerca de eso. Pero imagínense eso. ¿Cómo nos iba a molestar Dios? ¿Quieren ver cuál es la respuesta de Dios? Mire lo que dice acá, versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Tan buenos ellos, ¿no? Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, o sea, ya no era el pueblo de Dios según Éxodo capítulo 19, sino ahora le está diciendo a Moisés, ese es su pueblo, no es mi pueblo. En Éxodo capítulo 19 dice, si ustedes me obedecen, ustedes van a ser para mí mi pueblo, mi especial tesoro. Aquí le está diciendo a Moisés, ese es su pueblo. O sea, ese pueblo lo está representando usted. A mí no me pertenece. ¿Sí, mira? ¿Qué sacaste? Mire, ¿qué sacaste de la tierra de Egipto? Se ha corrompido. O sea, le están atribuyendo a Moisés esto que sucedió en la tierra de Egipto y Dios le está diciendo a Moisés, ese es su pueblo y usted lo sacó de la tierra de Egipto. Moisés, yo, sí, usted. Porque lo miran a usted como deidad. Moisés, ¿y yo qué culpa tengo? El pueblo lo mira a usted como Dios. Hay muchos creyentes que miran al pastor como aquel que los tiene que sacar de la inmundicia, que los tiene que prosperar, les tiene que dar de comer, tiene que llenarlos de riquezas y miran las iglesias como fuente de ganancia o fuente de liderazgo para tener un protagonismo. ¿Usted quién le dijo que yo les venía a ustedes a sacar de algún tipo de problema? No me he podido librar de los míos y sí los voy a poder sacar a ustedes de los suyos. Yo vengo a mostrar la verdad y Dios tratará con usted en su problema. Por eso es que el pastor no puede ser autoritario, porque el que hace la obra es Dios, no el pastor. El pastor no cambia vidas. El pastor no convierte vidas. El pastor es un simple mensajero que promueve el evangelio, que muestra el evangelio. Nada más. No se confundan conmigo. Muy iluso aquella persona que piensa que yo le puedo traer algún tipo de cambio a su vida. Eso sería llevarme yo la gloria, honra e inmortalidad. Ahora, que yo ore por alguien y se haga un milagro, ese milagro no lo hice yo. O sea, eso es lo más, discúlpeme, es lo más estúpido que usted puede llegar a pensar de un hombre. Y es más, le coloca una carga al pastor y le coloca algo al pastor que el pastor nunca se ganó. Entonces había gente que admiraba a Pablo. Y Dios permitió un aguijón. ¿Pero para qué permitía Dios el aguijón? Para que él no se vanagloriara. Y el mismo Pablo dijo, él ha permitido un aguijón para que la gloria nunca me pertenezca a mí. Porque la gente ya idolatraba a Pablo. Y este aguijón me chuza diariamente. Y no me puedo deshacer de él. Y le he pedido a Dios, Señor, quítame el aguijón. No sé si era una enfermedad, una condición. Y el Señor decía, no, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en su debilidad. Pero ¿cómo así? ¿Por qué? Porque cuando hay debilidad, Dios puede mostrar su gloria. Amén. Mire cómo dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios
y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, Dios estaba escuchando simultáneamente todo lo que estaban haciendo estos sinvergüenza de abajo. Mire esto, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Y por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete de tu ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Entonces Moisés está diciendo, venga, es su pueblo, no es mi pueblo. ¿Sí? No les vaya a hacer daño. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo. O sea, mire, ahí Moisés de verdad se puso la 10. Dijo, acuérdese que usted juramentó por usted mismo. Entonces Dios, pues sí, ¿no? Yo juro que los iba a sacar de la tierra de Egipto y que los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Yo no voy a quedar mal. Pero póngale cuidado. Y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda la tierra que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué, mire, el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el pueblo. Y él respondió, no hay voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. O sea, están en una farra increíble. Versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés, Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Mire la respuesta de Aaroncito. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Ay, él no, él fue el de la idea del becerro. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Notan que fue miedo? Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo, y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Pero el buril que utilizó para formar el becerro, ¿de dónde salió? Ah, no, es que lo fundí y por arte de magia salió un becerrito en oro. Ahora, este es el sacerdote. Qué gracioso, ¿no? Pero así están muchos en la actualidad que están haciendo becerros en oro en las iglesias. Y la excusa es que el pueblo tiene necesidad. Tengo que entretener al pueblo porque el pueblo se me va a ir. O el pueblo me va a hacer algo si yo no les digo lo que quieren oír. Ay, Dios, se me salió el evangelio de la prosperidad. Ay, se formó el neopentecostalismo con el oro que usted les dio, Dios. ¡Qué vaina! Esa va a ser la excusa de más de un pastor en aquel entonces. ¿No? Ay, Dios, se me salió. ¿Qué vaina? No, pues, ay, es que el pueblo, no, si yo no le decía al pueblo que usted los iba a prosperar, el pueblo nunca iba a creer en usted. Necio. ¿Quién le dijo a usted que la creencia de las personas dependían de usted? Las personas están haciendo al pastor una deidad. Un simple hombre carnal que también va al baño, hermano. Y creen que este hombre que tiene defectos y errores va a poder solucionarles la vida y va a poder traer a sus hijos al cristianismo. Ah, pero le soltamos una tablet, un play o un celular y no queremos hacernos cargo de la educación de nuestros hijos. O creemos que algún gobernante tiene que ir a poner la Biblia en los colegios. Ah, pero nosotros no queremos poner la Biblia en la casa. ¿Notan eso? Porque exteriorizamos el problema. A todo le llamamos pecado, menos a nuestra propia conducta.
Ay, Señor, se me salió. Mire lo que dice acá. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido. ¿Quién lo permitió? Aarón. Para venganza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, los llamados al sacerdocio. Tiene que siempre haber hombres que le esté diciendo en la cara a estos falsos maestros quién está por Dios. Porque a veces se les olvida. A veces los hombres, por el temor de no ser escuchados, o el mismo cristianismo, por el temor de no ser influyentes, se van en pos o detrás de dioses ajenos. Y después resultamos reclamando y recriminando a Dios por este tipo de cosas. La otra semana voy a hablar del problema que es el tomar el nombre de Dios en vano. Hoy hablé acerca de una problemática y la medio toqué, que es el tema de atribuirle a Dios cosas que Él nunca ha dicho y que nunca ha hecho, pero también cosas que le atribuimos a los ídolos. Entonces la otra semana vamos a hablar del mandamiento que se le da a las personas de no tomar su santo nombre en vano, y también del pecado que no tiene perdón. Entonces, para que ustedes le presten mucha atención, porque allí voy a hablar puntualmente acerca de esto, porque usted piensa que eso de tomar el nombre de Dios en vano es algo como tan simple y sencillo, pero todo tiene que ver con no amar al Señor su Dios por sobre todas las cosas. El primer mandamiento es ese. El segundo es: no tendrás dioses ajenos, no tendrás ídolos, no te harás imagen y no las vas a honrar. Pero este mandamiento tiene que ver todo con el primero. El problema como tal es que nosotros estamos buscando aceptación de un mundo que lo único que quiere es desorden. El cristianismo es orden en medio de la oscuridad, es luz en medio del caos, es sabor, o sea, la sal en medio de tanto mundo desabrido, que para muchos ese mundo desabrido tiene más que sabor. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. No igualarnos al mundo ni buscar la aceptación del mundo, porque somos diferentes al mundo. Entonces, ahí es donde está el problema. Yo le invito a que se vea la otra predicación. Espero que si usted tiene preguntas acerca de algo de lo que yo hablé, yo sé que, por ejemplo, para muchas personas, el tema de Pokémon, de los Caballeros del Zodíaco, de Dragon Ball y una cantidad de cosas es un problema. Yo sé. Y de hecho hay predicadores que yo respeto mucho, como por ejemplo el pastor Josué Irión, que el hombre se iba fuerte en contra de eso. Y yo lo respeto a él como pentecostal, y creo que es un hombre de Dios, es un hombre misionero que se ha atrevido a ir por allá al África y que ha ido a compartir el evangelio. Pero hay cosas que yo no comparto que dijo él. ¿Con esto estoy diciendo que el hombre esté completamente mal? No. Para mí estaba equivocado en eso, pero creo que es un hombre de Dios. Como muchos otros que miraban este tipo de cosas como un problema. Pero el problema es que Satanás ha hecho mella en la iglesia y ha causado una gran distracción. Eso es distraer. O sea, si yo quiero ser el enemigo, yo no me voy a mostrar como el verdadero problema. Voy a enfocarlos, voy a provocar una distracción para que ellos no miren el verdadero problema. Por eso el Señor Jesús decía: todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mostrando que el problema era ¿en dónde? En el interior. Espero que esta predicación le haya servido. Por favor, dele like, comparta, suscríbase. Ayúdenos en nuestras redes sociales, por favor. Mire que con esto usted puede contribuir a que una persona salga de la ignorancia bíblica. Comparta estos mensajes, active la campanita y suscríbase. Somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, Oración y Servicio. Bendiciones, shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.